Nuevamente el compatriota César Celada, quien nos responderá sobre algunas preguntas de política relacionadas con los acontecimientos de los últimos días. Buenos días, compatriota Celada. Buenos días, compatriota Eduardo, y a toda la militancia y a todo el pueblo sanmartinense de Lima. Mire, hace poco se cumplió un aniversario más del 11S, el atentado terrorista en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Qué reflexiones le trae a usted esta fecha? Bueno, el 11 de septiembre nos trae dos clases de reflexión, porque hubieron dos acciones terroristas en esta fecha. Por un lado tenemos 1973, cuando el imperialismo norteamericano, junto con sectores tradicionales, conservadores chilenos, llevan a cabo un golpe de Estado valiéndose de varios factores económicos, políticos y sociales contra el presidente elegido democráticamente, Salvador Allende. Y por otro lado tenemos hace 9 años atrás el accionar terrorista de grupos vinculados a los talibanes, según los investigadores norteamericanos, que llevaron a cabo una acción terrorista, para la redundancia, contra las Torres Gemelas en New York, Estados Unidos. Ok, mire, siguiendo el mismo tema de la violencia y lo que hasta ahora ha sido la impunidad de estos dos personajes que usted ha mencionado, ¿no? Pinochet y Osama Bin Laden, que son los responsables de estos hechos. En el Perú hace poco se emitió y posteriormente se derogó el decreto ley 1097, que permitía, digamos, una amnistía disfrazada, de acuerdo a la mayoría de la prensa. Pero ha continuado en vigencia el decreto 1095, que le permite a las fuerzas del orden hacer un uso que es considerado por muchos como desmedido de la violencia. ¿Qué opinión le suscitan estos decretos? Bueno, es parte de una nueva ofensiva del gobierno aprista en un contexto, digamos, electoral, en un contexto donde las relaciones de las fuerzas de izquierda han permitido que pueda llevar a cabo, no solamente en términos de impunidad, sino en términos de política neoliberal, el remate de nuestros puertos, aeropuertos, carreteras, poner en agenda el tema de la concesión de Sedapal y de una serie de instituciones estatales que hasta ahora han venido llevando un buen servicio al pueblo. Entonces, estos decretos de impunidad no es más que aprovechar la coyuntura electoral, la fiesta electoral, para poder ellos liberar a todos aquellos que en los 90 fueron parte de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Felizmente, la fuerza organizada del pueblo y figuras, digamos, democráticas han podido frenar, ¿no?, esta nueva ofensiva corrupta, degenerada y de alianza con los fujimoristas. Para este 12 de octubre se ha anunciado la Marcha de los Pueblos. ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué opinión puede darnos al respecto? Bueno, la Marcha de los Pueblos no es más que la expresión de protesta, de rabia acumulada, una expresión democrática de todos los pueblos del Perú que están hartos de este gobierno vendepatria, neoliberal, proimperialista, que está rematando nuestros recursos naturales, específicamente el tema del gas. Y hemos visto grandes protestas en la convención, hemos visto cómo el gobierno se ha paseado por el pueblo de la convención porque no ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que había llegado. Hemos visto, como decíamos un rato, la intención del gobierno de privatizar todo lo que nos queda. Entonces la Marcha de los Pueblos surge de esa manera como un rayo estelar para poder organizarnos, movilizarnos de cada barrio, de cada fábrica, comunidad, universidad, para poder a nivel de todo el Perú, con miles de ciudadanos y trabajadores, hacerle sentir al gobierno nuestra protesta democrática. ¿Podría aclararme un poco el término de rayo estelar? ¿A qué se refiere con eso? ¿Que es una motivación enorme? ¿Exactamente qué significa con rayo? Claro, estoy hablando en términos de poética. Los pueblos, cuando se organizan y cuando se traza un norte de protesta democrática por sus derechos, se convierten en un rayo que puede dar luz al resto de los sectores pasivos todavía de la población, que tienen miedo o que tienen que trabajar largas jornadas y por las cuales no pueden sumarse a esta protesta. Muy bien.
Hace unos días se emitieron los que han sido denominados como los potoaudios, en el que se podía oír como de manera bastante grosera la candidata del PPC despreciaba a la alcaldía. ¿Usted considera que su propuesta, su comportamiento, sus actitudes, su trayectoria política hace que Lourdes represente el progreso económico y social para la ciudad de Lima? En primer lugar, lo que hay que destacar con esto es de que, como dice Raúl Wiener, no es verdad pues que Lourdes Flores se esté humanizando, ¿no?, con esta clase de declaraciones, porque ella antes también lo hizo en las elecciones pasadas, cuando hacía respuestas obscenas a las pifias en algunas provincias del país. Entonces lo que podemos ver aquí es la descomposición de todo un régimen político, de todo un partido político como es el PPC, que ha estado aliado con la corrupción del fujimontesinismo, que ha sido aliado con toda una serie de partidos que han usufructuado del ejercicio del poder en el país. Pero fundamentalmente con los poteos estamos viendo cómo esta señora ya estaba llevando a cabo negociados, faenones con empresas que están muy cuestionadas por corrupción en el propio Brasil, como es ASC y otras. Entonces lo que podemos señalar es de que es mentira de que Lourdes sea la representante del progreso, al menos que uno crea de que el progreso significa que algo de 30.000 personas estén enfermas de tuberculosis en Lima. Es increíble de que uno pueda pensar de que Lourdes es representante del progreso cuando aquí en Lima hay miles de personas que no saben leer ni escribir o que no tengan condiciones decentes para poder vivir. Me refiero a vida digna, me refiero a tener agua, a tener desagüe, y eso no existe en los asentamientos humanos o en algunos sectores de los conos. Es más, aquí en Chosica el agua misma es limitada en ciertas horas del día para los ciudadanos. Entonces no podemos hablar de progreso en una ciudad donde la inseguridad se ha vuelto un tema común y la gente tiene miedo de salir a las calles o llegar tarde a sus casas después del trabajo. No podemos hablar de progreso cuando esta señora ha impulsado la informalidad del transporte con su carnal Cataño, ¿no es cierto? Entonces, al contrario, para nosotros, como nacionalistas, la señora Lourdes Flores es la representante de ideas trasnochadas. Porque el capitalismo, el sistema que defiende, es un sistema que ha fracasado y que no es inviable, sino decadente. Para un amplio sector de la ciudadanía y también de la prensa, las ideologías deben estar aparte de estas elecciones. Es una elección vecinal. En ese sentido, se podrían mencionar algunas acciones concretas que tal vez en la óptica de Lourdes Flores hayan contribuido al desarrollo del país. Por ejemplo, ella importó por medio de la empresa de Cataño, o contribuyó a la importación de autos de segunda mano, autos que ya fueron desechados en otros países porque se consideran contaminantes. ¿No considera de que esto contribuye al desarrollo de la ciudad? Por otro lado, también mencionó en su plan de gobierno para las elecciones presidenciales que la gente en los conos, en los cerros, estaba dispuesta a pagar más por el servicio de agua debido a que de todos modos la cisterna le iba a cobrar mucho más. ¿Usted no considera de que esto contribuye de manera significativa al desarrollo del país y de paso también a enriquecer a unas pocas empresas? Bueno, para nada, ¿no? Al contrario, creo que aquí en Lima existen algo de 600 rutas. Por eso uno mismo sale al centro de Lima y ve que el tráfico es recontra caótico, se pierden horas tiempo. Estamos hablando, según los propios estudios, la ONG ciudadana, 4 horas al día por cuestiones de tráfico. Eso es inconcebible. Y a eso es lo que ha ayudado la señora Lourdes Flores, o señorita, disculpe el caso. Entonces, para nosotros, nada que ver, ¿no? Lo que ha hecho el PPC, lo que ha hecho Lourdes Flores, con una persona cuestionada por narcotráfico como Cataño, y lo dijimos en una entrevista pasada, si tú recuerdas, no es más que entorpecer, generar más caos en Lima metropolitana. En la segunda parte de la entrevista, el compatriota César Celada nos expresará sus opiniones respecto a Susana Villarán y a la posición que debe tomar el Partido Nacionalista.